a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir. Por supuestísimo, dar las gracias encarecidamente al secretario de Estado de Vivienda del Gobierno de España, David Lucas, también secretario de Vivienda de la Comisión Ejecutiva Regional, también a los representantes institucionales que después presentaremos, que participarán en una mesa sobre municipalismo y políticas en los municipios aledaños. Por aquí están, luego les presentaremos, y por supuesto pues a todos y a todas vosotros. Hemos querido convocar este encuentro porque creemos, y es de perogrullo, que la vivienda es uno de los grandes retos, uno de los grandes problemas y uno de los grandes debates sociales de nuestro tiempo, y porque estamos convencidos de que ese debate debe hacerse desde el rigor, desde los datos y sobre todo con una voluntad clara de buscar soluciones entre todos y todas. Pero sobre todo queremos hablar de vivienda porque es un problema que afecta directamente a Leganés, a nuestra ciudad. Leganés ha sido una ciudad construida por familias trabajadoras, una ciudad que creció gracias al esfuerzo de miles de trabajadores que encontraron aquí oportunidades, estabilidad y la posibilidad de formar una familia y construir un proyecto de vida. Durante décadas, Leganés fue precisamente eso, una ciudad donde trabajar, vivir y formar una familia era posible. Sin embargo, en los últimos años estamos viendo cómo el acceso a la vivienda empieza a convertirse en una preocupación creciente para muchas de las familias de nuestra ciudad y para gente que anhela poder comprar una vivienda o alquilar y tener su espacio también y su proyecto de vida en nuestra gran ciudad. Los precios del alquiler se han disparado. Según distintos estudios de inmobiliarios, del mercado inmobiliario, de portales inmobiliarios, noticias como la cadena SER, sin ir más lejos, hace unos meses indicaban que el precio del alquiler en Leganés respecto al año anterior había crecido hasta un 37% en algunos casos, situándose el precio medio del alquiler del metro cuadrado entre los 11 y los 13 euros. Puede parecer una cifra menor si nos comparamos con Madrid ciudad, donde el alquiler supera ya ampliamente los 20 euros por metro cuadrado. Pero es que precisamente ahí está uno de los problemas, porque lo que está ocurriendo es que dicha presión inmobiliaria en la ciudad de Madrid se está desplazando hacia las ciudades del área metropolitana. Cuando vivir en la capital se vuelve prácticamente imposible para muchas familias, esas familias tienen que buscar oportunidades en municipios cercanos, bien conectados y con buenos servicios. Y Leganés cumple todas esas condiciones. Somos una ciudad con transporte público, con una red educativa potente, con universidad, con hospital, con amplias zonas verdes, fruto de mucho trabajo durante muchos años de los diversos gobiernos municipales socialistas. Contamos con unos servicios municipales fuertes y con una calidad de vida que sigue siendo muy valorada. Por eso seguimos siendo una ciudad atractiva para vivir. Pero esa misma fortaleza urbana está generando un efecto que debemos analizar con atención, y de ahí la organización de estas jornadas de vivienda. Y quiero agradecer pues, al presidente de nuestra Comisión Ejecutiva Municipal, a José Luis Pérez Rae, el impulso y la dedicación que ha tenido con estas jornadas para que se realicen hoy aquí, que estemos todos y todas. Quienes tienen mayor capacidad económica pueden seguir accediendo a la vivienda, pero muchos jóvenes de Leganés, muchos de los hijos e hijas de esas familias trabajadoras que construyeron esta ciudad, empiezan a encontrar cada vez más dificultades para poder quedarse aquí. Y eso es un riesgo muy importante para el futuro de nuestra ciudad, porque una ciudad empieza a tener un problema cuando quienes han crecido en ella ya no pueden seguir viviendo en ella. Pero este fenómeno no es algo exclusivo, como todos y todas sabemos, de Leganés. Forma parte de un problema mucho más amplio que afecta a la mayoría de grandes ciudades europeas. En España, sin ir más lejos, el esfuerzo medio de los hogares para poder acceder a una vivienda en alquiler supera ya el 35% de sus ingresos, cuando los organismos internacionales consideran que a partir del 30% se produce una situación de sobreesfuerzo económico. El precio del alquiler ha aumentado más de un 40% en la última década, mientras que sabemos que los salarios no han crecido al mismo ritmo. Y según datos del Banco de España, nuestro país necesita entre 400.000 y 600.000 viviendas adicionales para responder a la demanda acumulada. Es decir, estamos ante un problema estructural. Durante décadas, España desarrolló un modelo de vivienda asequible, protegida, que permitió a muchas familias tener la oportunidad de adquirir una vivienda. Porque es muy importante preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí, es muy importante saber de dónde venimos.
Y, por ejemplo, cabe citar esa reforma de la Ley del Suelo del año 1998, impulsada por el gobierno de José María Aznar, que introdujo un cambio fundamental en el modelo de vivienda. Se facilitó la liberalización del suelo y se permitió que muchas viviendas protegidas pudieran pasar al mercado libre con el paso del tiempo. El resultado fue muy claro, y es que gran parte del parque de vivienda protegida que se había construido terminó desapareciendo. Hoy el parque público de vivienda en España representa aproximadamente un 2%, 2,5% del total del parque residencial, muy lejos de países europeos que son referentes donde se supera el 15 o el 20%, y muy lejos incluso de la media de la Unión Europea, que se sitúa en torno al 9%. Esto significa que los poderes públicos en España han perdido una de las herramientas más importantes para poder intervenir en el mercado de la vivienda. Sin embargo, en los últimos años, y por suerte de todos para todos y para todas, se han intentado recuperar algunas de esas herramientas. Luego tendremos, una vez que yo finalice esta presentación, esta intervención inicial, una ponencia y una intervención de David Lucas, que seguro que nos va a ilustrar a todos y a todas con muchos más detalles de lo que está haciendo el Gobierno de España por paliar y solucionar el grave problema de la vivienda que tenemos. Pero por citar algunos de los ejemplos, esa ley por el derecho a la vivienda que desarrolla el mandato del artículo 47 de la Constitución, ese principio rector que no se nos puede olvidar, que establece que los poderes públicos deben garantizar el acceso a una vivienda digna. El Plan Estatal de Vivienda y los fondos europeos están impulsando diferentes programas de rehabilitación, de vivienda asequible y de regeneración urbana. Pero en España, las políticas de vivienda no dependen en exclusiva del Estado y del Gobierno central, sino que dependen en gran parte y principalmente de las comunidades autónomas. Pero los ayuntamientos también tienen un papel fundamental. Y en ese contexto, los municipios tenemos una gran responsabilidad. Podemos planificar suelo con criterios sociales, podemos impulsar vivienda protegida, vivienda pública, podemos promover alquiler asequible, podemos rehabilitar barrios y podemos utilizar el urbanismo para garantizar que nuestras ciudades sigan siendo espacios donde la gente pueda vivir y no solo espacios donde el mercado inmobiliario dicte o marque las reglas. En Leganés tenemos una herramienta muy potente y muy importante para poder hacerlo, que es la Empresa Municipal del Suelo de Leganés, EMSULE. EMSULE fue creada por gobiernos socialistas con un objetivo muy claro: facilitar el acceso a la vivienda a miles de vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Se estima que en torno al 6% de la población de Leganés, unas 12.000 personas, viven actualmente en viviendas que han sido promovidas por la Empresa Municipal del Suelo de Leganés. Durante décadas, EMSULE ha sido uno de los instrumentos más importantes para desarrollar esa vivienda protegida en Leganés y ofrecer oportunidades de acceso a muchísimas familias. Hoy vemos como ese modelo municipalista vuelve a cobrar fuerza. El Gobierno de España, sin ir más lejos, ha impulsado la creación de una empresa pública estatal de vivienda, Casa 47, y otras ciudades, como Vigo, están recuperando instrumentos similares. Leganés tiene la gran ventaja de contar ya con esa experiencia. Pero además de construir vivienda nueva, tenemos otro gran reto por delante, que es la rehabilitación urbana. Leganés es una ciudad que ha crecido en diferentes etapas y que cuenta con barrios que requieren políticas activas de regeneración urbana. Barrios históricos como San Nicasio, Zarzaquemada, barrios del centro como Flores, Descubridores, Batallas, necesitan programas de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética de los edificios, la accesibilidad y la calidad de todo el parque residencial. Barrios más recientes, como en el que hoy nos encontramos, Leganés Norte, requieren políticas de mantenimiento urbano y planificación que garanticen su calidad de vida a largo plazo. Porque hablar de vivienda no solo es hablar de construir más viviendas, sino que también tenemos que hablar de cuidar la ciudad que ya tenemos. Y por eso estas jornadas son tan importantes, porque queremos escuchar experiencias, queremos analizar políticas públicas eficientes y reflexionar de manera colectiva sobre cómo podemos garantizar que ese derecho a la vivienda sea una realidad en nuestra ciudad. Y porque creemos que Leganés debe seguir siendo una ciudad para su gente, una ciudad donde nuestros jóvenes puedan emanciparse, una ciudad donde las familias puedan seguir viviendo, una ciudad donde el acceso a la vivienda no dependa únicamente de la capacidad económica. Ese es el reto que tenemos por delante y ese es el debate que queremos abrir hoy. Así que muchísimas gracias nuevamente y vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro secretario de Estado de Vivienda, David Lucas.
me haya invitado a las jornadas y el que podamos trasladar hoy aquí en Leganés lo que se está haciendo por parte del Gobierno de España y por supuesto también algunas cuestiones importantes que se están impulsando desde el Partido Socialista en Madrid. Por supuesto agradecer a José Luis, no solamente la presidencia de la agrupación, pero más que la presidencia, la referencia que siempre ha sido para el municipalismo madrileño, por la transformación que supuso en municipios como este Leganés. Yo coincidí con él cuando yo era jefe de gabinete y concejal del Ayuntamiento de Getafe durante muchísimo tiempo, trabajando con Pedro Castro, y la verdad es que la referencia de aquellos alcaldes, de él, de Pedro Castro, de Quintana, de todos los que transformaron el sur, tiene que seguir siendo una referencia para volver a retomar políticas importantes aquí en Leganés, para volver a transformar y sobre todo para hacer que Leganés vuelva a ser una ciudad impulsora, pionera en políticas de vivienda y en otras políticas. Y digo esto porque repasando esta semana los datos de aquí de Leganés, de lo que han impulsado, lamentablemente encuentras que en programas tan importantes como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los fondos de Generation, o también el Plan Estatal, son casi nulas las actuaciones que este gobierno actual, aquí en Leganés, pues ha desperdiciado, porque han sido muchos los recursos, porque han sido muchas las propuestas, porque han sido muchas las políticas que se pueden haber aprovechado para hacer muchas y buenas cosas aquí en la ciudad de Leganés, tan necesarias en materia de vivienda o en otros programas importantes que también ha sido posible financiar a través de esos fondos o a través de los fondos que habilita el Estado. Bueno, yo espero que el año que viene esto cambie, que cambie aquí en Leganés y que pueda haber un gobierno de transformación, un gobierno socialista, y volvamos a recuperar la ciudad para el progreso, para la transformación social y para el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, al igual que está ocurriendo ahora mismo en otras ciudades, como es Alcorcón, como es Parla, como es Getafe, como son otras muchas. Espero que también en la ciudad en la que yo fui alcalde, Móstoles, pues también pueda volver a la senda de la transformación, del bienestar social y sobre todo de políticas que beneficien a los ciudadanos y ciudadanas. Hoy quiero comentar aquí lo que estamos haciendo, lo que hemos venido haciendo desde el Gobierno de España, a pesar de las dificultades que, como bien has comentado, el marco competencial es un marco competencial muy fragmentado, no solamente por las competencias, por supuesto, que tienen los ayuntamientos en política de planeamiento urbanístico, en políticas de desarrollo urbano, en políticas de vivienda, tienen mucho y pueden hacer muchas cosas, por la competencia exclusiva que le otorga la Constitución a las comunidades autónomas, pero por las competencias que tiene el Estado, que ha ido ejercitando y que ha ido ocupando allá donde ha sido necesario. Y digo esto porque cuando, antes de ser secretario de Estado, fui secretario general también de Agenda Urbana y Vivienda, me acuerdo que en aquella época una de las primeras cosas que yo planteé al ser secretario general era que era ilógico que en España no hubiera una ley por el derecho a la vivienda, una ley estatal. Había habido leyes en materia de vivienda desde el punto de vista territorial, autonómico, pero no había una ley estatal. Y es curioso además porque el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones había puesto de manifiesto esta situación y había como tirado de las orejas al Estado español porque era defensor de sus competencias, pero eso no conllevaba el que pudiera establecer una norma que regulara un derecho tan importante, contemplado en el artículo 47 de la Constitución española, como es el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible, que es lo que establece el marco constitucional y nuestra Carta Magna. Es por eso que creo que uno de los avances más importantes que hemos hecho en materia normativa es poder aprobar una ley estatal por el derecho a la vivienda. No fue fácil, porque como sabéis el Parlamento es un Parlamento muy fragmentado, porque había que ejercitar una acción política muy intensa para conseguir acuerdos, porque eso llevó a un debate permanente durante casi 3 años, pero finalmente conseguimos que se aprobara una ley de vivienda. Es verdad que esa ley, sustentada sobre la base del respeto constitucional a lo que dice la Constitución, que es una competencia exclusiva en muchos ámbitos en materia de vivienda que recae en las comunidades autónomas. Curiosamente, comunidades autónomas, como esta de la Comunidad de Madrid, u otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, que inmediatamente que se aprueba la ley la recurren ante el Tribunal Constitucional. Pero sorprendentemente, lejos de echar abajo la ley, como algunos pretendían, el Tribunal Constitucional ha reafirmado esa competencia que tiene el Estado
en establecer normas básicas que marquen la política económica y social en todo el Estado, y ha reafirmado además determinadas cuestiones que estaban poniéndose en discusión sobre ese marco competencial estatal. Tenemos una ley, como es la ley de vivienda, esa ley muy condicionada por la acción de las comunidades autónomas, pero creo que ha sido un marco, y es un marco normativo que nos permite sustentar políticas estructurales que estamos impulsando. Y digo esto porque todo el mundo habla, casi todo el mundo habla, del debate, y ahora comentaré también, del control de precios de alquiler, de las zonas de mercado residencial tensionado, pero la ley es mucho más amplia. La ley es un texto en donde hay muchísimas cosas, donde hay muchas cosas que se están desarrollando, muchas otras cosas que quedan por desarrollar, porque genera un marco normativo para avanzar en la defensa, la protección del derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución española. Eso como primera cuestión. Es verdad que hemos hecho otras normas en materia de rehabilitación, también comentaré ahora las políticas que estamos desarrollando, en materia de calidad de la edificación construida, muy importante también lo comentaré ahora en políticas que son importantes, o algunos intentos fallidos que hemos intentado llevar a cabo frente a la intransigencia del Partido Popular, como era la modificación de la ley del suelo para garantizar la seguridad jurídica en el planeamiento, que es un problema endémico que tienen los municipios españoles. No hemos sido capaces de sacar adelante por la oposición de aquellos que la pedían en un principio, pero solamente por conseguir una derrota electoral del Partido Socialista luego no la apoyaron en el Parlamento. Pero bueno, sí que es verdad que hemos establecido un marco normativo básico en materia de vivienda que hasta ahora no disponíamos. No solamente, por supuesto, hemos avanzado en ese marco normativo, sino que hemos ido mucho más allá y hemos establecido mecanismos que intenten establecer que la vivienda no solamente sea un elemento a proteger, sino que sea un elemento con políticas activas que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de toda España. Y es por eso que hemos impulsado diferentes programas, diferentes acciones, algunas otras que estamos impulsando ahora mismo, algunas ya culminadas, pero que han sido fundamentales y que son necesarias para poder avanzar en la consumación de la protección del derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución española. La primera cuestión es que es evidente que en España, entre otras muchas cosas, ahora comentaré, hay un problema de oferta de vivienda. Tenemos mucha demanda de vivienda, el desarrollo económico ha propiciado que haya muchos más demandantes de vivienda, las unidades familiares ahora son diferentes, hay muchas familias monoparentales y monomarentales, hay muchas personas que se intentan independizar de manera diferente a como lo hacíamos anteriormente, y el número de viviendas que se necesita es mucho mayor. Sí es verdad también que desde la crisis del 2008 hasta el año 23 aproximadamente, la producción de viviendas en España estuvo al ralentí, no apenas se producían viviendas. Desde el año 23 hasta ahora se ha incrementado muchísimo la demanda y estamos intentando afrontar ese problema, uno de los problemas que tiene el país en materia de vivienda, para intentar garantizar viviendas suficientes para toda la población. Es por eso que uno de los elementos fundamentales que hemos utilizado ha sido el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Era necesario que parte de ese fondo pudiera ir, debería haber sido mejor aprovechado aquí en Leganés, lamentablemente no lo ha sido, pero gran parte de esos fondos han ido a la firma de acuerdos con comunidades autónomas y con ayuntamientos, con fondos que recibió el Ministerio de Vivienda para poder promocionar viviendas asequibles en régimen de alquiler. Creo que ha sido una labor, hemos superado en un 25% la previsión inicial de las viviendas que íbamos a firmar, de las viviendas que íbamos a impulsar. Solamente con ese fondo se pretendía haber firmado 20.000 viviendas y hemos firmado 25.000 viviendas que en estos momentos están en marcha. Para aumentar el número de viviendas, por supuesto, otro de los instrumentos que hemos estado utilizando en los últimos años han sido los planes estatales. Tanto el plan estatal en la época del gobierno de Pedro Sánchez 2018-2021 como el 2022-2025, que ha terminado en el mes de diciembre. Y ha sido una producción de viviendas la que se ha hecho conjuntamente también con comunidades autónomas y ayuntamientos muy fructífera y muy positiva. Es por eso que cuando escucho
a responsables políticos del Partido Popular, es decir, el gobierno se comprometió a 100 y pico mil viviendas. ¿Dónde están esas viviendas? Esas viviendas, yo creo que esos responsables políticos, algunos con muchísima demagogia, lo que tienen que hacer es preguntar a sus comunidades autónomas, las que ellos gobiernan, a los ayuntamientos que ellos gobiernan, porque esos acuerdos son los que se firmaron por parte del Ministerio, por parte de esas comunidades y esos ayuntamientos, y se están impulsando, se han construido muchas de ellas y otras que están en marcha y que se terminará su construcción previsiblemente en este año. Ha habido otros acuerdos muy directos con aquellos municipios que sí que han querido impulsar viviendas en coordinación con el Estado, y ha habido acuerdos directos con ayuntamientos para el impulso de viviendas. Ha habido acuerdos directos con ayuntamientos y en otros casos se está trabajando con ayuntamientos para diferentes planes de desarrollo que se están impulsando y que desde el gobierno estamos apoyando, incluso con la financiación necesaria. Y por supuesto, una de las peleas o de los debates más intensos que ha habido a lo largo de estos años ha sido el rescate de activos tóxicos, de activos financieros, que se produjo en un momento determinado, y algunos pensábamos que esos activos debían pasar al patrimonio público para disfrute de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que lo necesitaran. Y es por eso que hemos alcanzado un acuerdo para que más de casi 45.000 viviendas de las que tiene Sareb pasen a conformar el parque público de vivienda estatal a disposición de la nueva empresa que se ha creado, que es Casa 47. Es una transformación de la antigua empresa SEPES, que se dedicaba a la gestión de suelos industriales, que se ha transformado en la empresa de vivienda y suelo del Estado, a semejanza como hay otras, como Insule, como otras empresas y otras administraciones territoriales en España, pero que esta es la empresa del Estado y que absorbe esas 45.000 viviendas de Sareb y que las pone a disposición de aquellos que necesitan una solución habitacional en España. Pero es más, no solamente hemos hecho eso, sino que todos aquellos suelos residenciales o potencialmente residenciales que tiene el Estado, ya sea directamente por los ministerios o por sus empresas públicas, están pasando a ser propiedad de la empresa, porque la empresa los va a desarrollar, estando previsto miles de viviendas las que se van a construir en esos suelos. Son 2.500 suelos en todo el territorio español, y seguimos avanzando y seguimos profundizando en otros muchos que van a ponerse a disposición para poderse desarrollar. Recientemente se ha iniciado, sirva como ejemplo, la Operación Campamento, paralizada desde hace más de 30 años, hemos conseguido impulsarla, se están produciendo ya las demoliciones y se van a empezar los procesos de urbanización, 11.000 viviendas o suelos como la antigua cárcel de Carabanchel u otros muchos a lo largo de todo el territorio español que son del Estado y que pasan a disposición de la empresa para tener un elemento, una entidad que haga políticas de manera estructural para garantizar el derecho a la vivienda y que el Estado sea sujeto activo de sus propias políticas de vivienda. Creo que es fundamental este instrumento, porque hasta ahora hemos sido muy dependientes de la acción que llevamos a cabo con comunidades autónomas y ayuntamientos, y por primera vez el Estado articula un mecanismo a través de Casa 47 para que pueda hacer sus propias políticas de vivienda. Es curioso porque, como decía antes, del recurso de inconstitucionalidad de algunas comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, el Tribunal Constitucional no solamente reafirma que la ley de vivienda es una ley de vivienda positiva, es una ley de vivienda constitucional y que garantiza el derecho, que por lo tanto el Estado tiene la legitimidad para poderla sacar adelante, para poderla impulsar y por supuesto para haberla aprobado, sino que es curioso porque de esas sentencias lo que viene a decir el Tribunal Constitucional que no solamente puede hacer esa ley, sino que tiene competencias en materia de vivienda y que tenemos que ejecutar esas competencias en materia de vivienda. Fruto de esas sentencias y de esa reflexión nace toda esta propuesta de Casa 47 para que todos los suelos potencialmente residenciales o residenciales del Estado y todas las viviendas que tenía Sareb pasen progresivamente al Estado para ponerlos a disposición de aquellos que necesitan una vivienda digna, adecuada y asequible. Es evidente que no solamente es necesaria más oferta de vivienda. Este es un discurso muy simplista que hacen algunos
que se sitúan a la derecha del ámbito político, diciendo no, la única solución a todo este problema es más oferta de vivienda, más oferta para que haya más gente que pueda entrar. Y esa es una de las soluciones, pero hay otras soluciones. Tenemos un problema de incremento de precios evidente que se produce desde hace 3 años a esta parte de una forma bastante intensa, sobre todo en el ámbito del alquiler. En el ámbito de la compraventa también, pero especialmente en el ámbito del alquiler. Y eso provoca que muchas familias no puedan acceder al alquiler, o aquellas otras que están en el ámbito del alquiler se vean expulsadas por el incremento constante y permanente de los precios. Es por eso que son varias acciones en este sentido que se han puesto en marcha y que se están poniendo en marcha. La primera de ellas era que la ley de vivienda contemplaba la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. ¿Qué significa esto? Que hay determinadas zonas en donde se produce un incremento muy importante de los precios, hay unos criterios que establece la ley, y las familias tienen que hacer un esfuerzo en el pago de la vivienda que supera el 30% de sus ingresos. En algunos casos el 50%, y el 60% y el 70% del pago de las rentas, especialmente del alquiler, también de la hipoteca, pero especialmente el problema se circunscribe con más intensidad en el ámbito del alquiler. Es por eso que el control de rentas de alquiler es un elemento fundamental a la hora de poder establecer mecanismos que impidan esos movimientos especulativos en el ámbito del alquiler. Nos hemos encontrado, y al conformar la ley era evidente, el Tribunal Constitucional también lo ha ratificado, que al tener las comunidades la competencia en materia de vivienda había que contar con las comunidades, y son ellas las que declaran las zonas de mercado residencial tensionado donde se puede aplicar este control de precios de alquiler. Hay comunidades autónomas que en casi toda su extensión lo han aplicado, ya sé el caso de Cataluña, le está siguiendo el País Vasco, ya son todas las capitales de provincia del País Vasco que tienen aprobadas zonas de mercado residencial tensionado, y casi todos los grandes municipios, también la Comunidad Foral de Navarra. Están a punto de aprobarse también zonas de mercado residencial tensionado en la Comunidad de Asturias, y curiosamente ha habido una comunidad gobernada por el Partido Popular que sí ha permitido la aplicación de zonas de mercado residencial tensionado, que es Galicia, en la ciudad de A Coruña. Atestiguan los datos que ese mecanismo está funcionando, porque los precios en Cataluña están disminuyendo, porque los precios en Navarra están disminuyendo, y porque los precios en el País Vasco están disminuyendo, y se están evitando movimientos especulativos en los precios de los alquileres. Hay un mantra que dice, no, pero es que se produce una disminución o un control de precios de alquiler, pero se reduce la oferta de viviendas en alquiler. Y es verdad, porque daros cuenta que una cosa es la oferta de viviendas y otra cosa son los contratos firmados en alquiler. Cuando se está hablando de la oferta de vivienda, y esto es lo que dicen algunos, es cierto que en Cataluña ahora hay menos contratos en los portales inmobiliarios. Hay menos contratos expuestos en las plataformas privadas para someterlos al control de los alquileres. ¿Por qué? Sometidos a los posibles contratos de alquileres. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que esas viviendas no rotan. Esas viviendas, como no tienen la posibilidad de producir un incremento importante de alquiler, del precio, lo que hacen es que los contratos se van renovando, que los contratos se van consolidando, que los contratos se van estabilizando, y no se publican nuevas viviendas en los portales. Y de esa manera es curioso ver como, habiendo menos oferta de viviendas en alquiler, sin embargo en Cataluña el año pasado hubo más contratos firmados de alquiler que el año anterior. Esa estabilidad es la que garantiza el control de precios, esa estabilidad es la que da seguridad a las familias, a las personas que están en esas viviendas, y ese control es el que está evitando esos movimientos especulativos. No solamente es necesario el control de precios de alquiler, lamentar profundamente que aquí el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni está ni se le espera en el control de precios, a pesar de los movimientos que ha habido por muchos ayuntamientos que lo han exigido. Sangrante el incremento de precios que hay en muchos territorios. Se ha negado sistemáticamente a la aprobación de zonas de mercado residencial tensionado, impidiendo que cerca de 1 millón de personas que viven esas viviendas en alquiler en Madrid
se puedan ver beneficiadas de ese control de precios, o que incluso más de 500.000 de pequeños propietarios que tienen las viviendas alquiladas se puedan beneficiar también de los beneficios fiscales que conlleva el control de precios de alquiler. Como digo, no solamente es necesario el control de precios de alquiler, es necesario también algunas otras acciones, y es la lucha permanente que tenemos contra la turistificación de las viviendas habituales. Las viviendas son para vivir, las viviendas no son para hacer negocio ni son para especular con ellas. No es posible que estemos impulsando miles de viviendas en construcción para garantizar una mayor oferta de vivienda asequible, a la vez que se están yendo tantas viviendas como construimos al turismo, a las viviendas turísticas, dejando de ser viviendas residenciales permanentes y habituales. Es por eso que el reglamento que hemos desarrollado, que desarrolla a su vez la normativa europea que crea el registro de viviendas turísticas y la ventanilla única digital, ha permitido que muchas de esas viviendas que estaban en el ámbito turístico y que no cumplían las condiciones porque ni siquiera tenían la licencia municipal o no estaban de acorde a la legislación autonómica pertinente, hayan dejado de ser viviendas turísticas y estén pasando nuevamente al ámbito residencial. Pero tenemos que ir más allá, porque no solamente es la lucha contra esas viviendas turísticas o esas viviendas que dejan de ser vivienda habitual para pasar a ser viviendas turísticas, sino que hay otro fenómeno que es el alquiler de temporada, que es un subterfugio, que es un fraude de ley, porque oculta una vivienda habitual en contratos que suelen ser de menos de un año y que sistemáticamente se van renovando de una forma que produce un incremento constante de los precios de los alquileres por la rotación tan intensa que tienen los contratos de temporada. ¿Que tiene que haber contratos de temporada? Claro que sí, pero siempre y cuando haya una causa justificada por motivos laborales, por motivos de tratamientos médicos, porque tienes que desplazar, por movimientos o por necesidades de estudios. Pero no puede ser las excepciones la norma para que no tenga que cumplir la ley de arrendamientos urbanos, se pasen el alquiler de temporada y eso provoque inestabilidad en los contratos, inseguridad para las familias y para las personas y sobre todo un constante crecimiento de los precios de los alquileres. Por otra parte, hemos empoderado a las comunidades de propietarios con la ley de propiedad horizontal para que cuando alguien quiera abrir una vivienda turística en una comunidad de propietarios tenga que tener el visto bueno de esa comunidad de propietarios, y hemos eliminado también las Golden Visa, que sabéis que en este país, si venías cruzando el estrecho en patera, no tienes derecho a tener residencia, a no ser que tengas unas condiciones muy determinadas. Eso sí, si invertías una fortuna en compras de inmuebles, enseguida te daban el permiso de residencia. Eso se tenía que acabar, porque además se estaba produciendo una expulsión de ciudadanos con la compra masiva de viviendas para convertirlas en viviendas de alto standing, y creo que es un elemento también de referencia conjuntamente con otros para intentar evitar esa fuga del alquiler residencial asequible hacia otros ámbitos más de lujo que se estaba produciendo en determinados barrios, especialmente en Madrid, Barcelona o en las grandes ciudades de la conurbación mediterránea. A la vez que hemos hecho esta política, hemos intentado ir protegiendo a aquellas familias que son más vulnerables y que necesitaban de una acción mucho más intensa de la Administración Pública del Estado. Y esa acción mucho más intensa de la Administración Pública del Estado no solamente es fruto de los programas que se impulsan desde el Plan de Vivienda del Estado, el Plan Estatal de Vivienda, a través de programas para ayudar a familias vulnerables, a través del bono joven para que los más jóvenes puedan tener más recursos para acceder al ámbito de la vivienda, o para ayudar a las personas que tienen sinhogarismo crónico o aquellas víctimas de violencia machista que se ven expulsadas de sus viviendas, o aquellos colectivos o aquellas personas que tienen más dificultades para hacer una vivienda. Ha sido un esfuerzo enorme el que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo en concertación con los ayuntamientos para que puedan encontrar un paraguas institucional, un paraguas económico-social para ayudar a aquellos que más vulnerabilidad están teniendo. Hasta tal punto que no solamente han sido sus programas,
sino que ha sido el que hemos venido denominando a lo largo de estos años el escudo social, que intentaba proteger de lanzamientos y desahucios a aquellas familias vulnerables que tenían dificultades para afrontar el pago de las rentas del alquiler. Lamentablemente, el escudo social, con el voto en contra del Partido Popular, de Vox y de Junts, cayó hace 2 semanas, y en estos momentos pues hay muchas familias que tienen esas dificultades para poder tener una vivienda, y sobre todo que corren el riesgo de poder entrar en un proceso judicial de lanzamiento o de desahucio, que en algunos casos pueda ser inminente. Aquí alguien tiene que asumir su responsabilidad, como es las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que votaron en contra de esta paralización de lanzamientos y desahucios, y como competentes en materia de vivienda espero que estén previendo las soluciones habitacionales para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas vulnerables, con menores a cargo, con personas que tienen discapacidad física o intelectual y que necesitan de una solución habitacional, que espero que desde las comunidades autónomas y de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular se puedan habilitar. La otra acción que hemos venido desarrollando: no solamente hay que tener más oferta de vivienda, no solamente hay que evitar la fuga de vivienda residencial hacia otros ámbitos, sino que nos preocupa mucho el parque de vivienda existente. Tenemos un parque de vivienda existente obsoleto, de los años 80, de los años 70, a partir de los años 90 el parque empieza a ser mejor, pero cerca de 9 millones de viviendas en España necesitan de rehabilitación con eficiencia energética, de eliminación de bolsas de pobreza que genera el mal uso de la energía por las malas condiciones de habitabilidad, o la falta de accesibilidad. Aquí en el sur de Madrid es muy habitual, ha sido muy habitual, a veces menos, pero ha sido muy habitual ver bloques de 5 plantas sin un ascensor, con las dificultades que eso genera para muchas personas con dificultades de movilidad cuando la padecen o cuando van teniendo más años y van teniendo más dificultades para poder subir y bajar las escaleras. Creo que el trabajo que hemos hecho con el plan de recuperación ha sido un excelente trabajo. Hemos conseguido meter a España en la senda de la rehabilitación. Surgieron muchas dudas cuando con la Comisión Europea empezamos a negociar el plan de recuperación para la rehabilitación, para la movilización de las comunidades de propietarios para poder rehabilitar, pero hemos conseguido meter a España en la senda de la rehabilitación. Han sido miles de viviendas las que se están rehabilitando, algunos ejemplos muy cercanos, en Getafe, en Fuenlabrada, en muchos municipios que están rehabilitando de manera intensa sus parques residenciales, y que propician no solamente la mejora de la habitabilidad, la mejora de la accesibilidad, sino la lucha también contra las bolsas de pobreza energética que se producen por las condiciones de la vivienda. Vamos a seguir trabajando y sobre todo vamos a hacer posible a su vez que con estas ayudas se pueda movilizar también vivienda vacía, con la condición de ponerlas en alquiler, en las condiciones de asequibilidad que se puedan establecer y que estamos estableciendo en las nuevas propuestas de vivienda. Nuevas propuestas de vivienda que se sustancian sobre la base del nuevo Plan Estatal de Vivienda. Un compañero me preguntaba que cómo iba el Plan Estatal de Vivienda. El Plan Estatal de Vivienda, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 26-30, es un plan mucho más ambicioso, es mucho más ambicioso a concertar con comunidades autónomas y ayuntamientos, y es mucho más ambicioso porque se parte de un plan anterior que tenía 2.000 millones de presupuesto al plan actual que está en trámites de aprobación, que va a superar los 7.000 millones de euros. Solamente en ese plan, solamente en esa concertación con comunidades autónomas y ayuntamientos, aparte del trabajo, como digo, que estamos haciendo a través de Casa 47 o el trabajo que venimos desarrollando en políticas de rehabilitación u en otros ámbitos. Pero solamente para ese plan son 7.000 millones. Y vamos con cierto retraso en la aprobación porque ha habido pues, un gran debate público y un debate intenso con las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular. Porque hemos puesto dos condiciones ineludibles y sin las cuales el plan no hubiera salido nunca adelante. La primera de las condiciones era que había que aumentar el grado de cofinanciación de las comunidades autónomas. No era posible que, siendo competentes en materia de vivienda, en las políticas de vivienda el Estado pusiera el 77% del presupuesto, como aquí en Madrid, y la comunidad autónoma solo pusiera el 23% del presupuesto.
Y lo que dijimos, el Estado está dispuesto a seguir aportando más, pero las comunidades autónomas tienen que aumentar su coparticipación. La propuesta que se hizo era que el Estado pondría el 60%, que ellas pusieran el 40% y que el global del plan pasara de 2.000 millones a 7.000 millones. Bueno, eso generó, como podéis ver, muchísima tensión. Solamente en Madrid pasaban de una aportación en todo el periodo del plan de 300 millones a 1.100 millones de euros en Madrid. Y como yo les decía a muchos consejeros y consejeras que debatían intensamente sobre esta cuestión, finalmente, si es verdad que la política de vivienda es una prioridad, las prioridades se demuestran con presupuesto, con recursos y con políticas efectivas. No con buenas palabras, porque las buenas palabras se las lleva el viento. Hay que poner más recursos económicos. Y si es verdad que para la Comunidad de Madrid es un esfuerzo que merezca la pena, tienen que poner más recursos económicos. Pero fíjense de lo que estamos hablando, que la Comunidad de Madrid, en un plan que le dan, en donde va a disponer de 1.100 millones, ellos lo tendrían que poner 400 millones de euros, el resto lo pone el Estado, 400 y poco de euros. Ellos lo resto lo pone el Estado en 5 años, es decir, que se le estaba pidiendo a la Comunidad de Madrid que aportara aproximadamente 90 millones de euros al año en materia de vivienda, cuando tienen un presupuesto cercano a los 20.000 millones. O es una prioridad las políticas de vivienda, o lo demás son palabras vacías que no conducen a ningún sitio. Bueno, creo que hemos conseguido que ese consenso se establezca entre las comunidades autónomas. El plan estará dotado de 7.000 millones, el Estado pondrá el 60% y el resto, el 40%, lo pondrán las comunidades autónomas. Pero hubo un elemento más que sí que ha generado mucha más tensión, incluso que el presupuestario, y era que el Estado, desde el Ministerio, dijimos: nosotros vamos a poner dinero, pero todas las viviendas que se construyan con dinero público del Estado tienen que tener una condición, que tengan protección permanente e indefinida en el tiempo. Lo has dicho antes muy bien. En España, desde el año 80 hasta ahora, se han impulsado a través de ayuntamientos, a través de comunidades autónomas, 2,4 millones de viviendas. 2,4 millones de viviendas, una barbaridad de viviendas. ¿Pero qué fueron estas viviendas? ¿Cómo se impulsaron? En régimen de propiedad, que posteriormente eran descalificadas estas viviendas si se vendían en el mercado libre, cuando no se vendían a fondos buitre, como ocurrió aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en las épocas de Esperanza Aguirre y de Ana Botella. Decir que lo que se traslada es: vamos a aportar dinero, pero la protección tiene que ser permanente e indefinida. No significa que la gente en algún momento, si son viviendas en régimen de compra, no las puedan vender. Claro que las pueden vender, pero las pueden vender sin especular. Las pueden vender a unos precios actualizados según los módulos de protección, y las pueden vender con unas condiciones similares a las que ellos tuvieron a la hora de poder comprar las viviendas. De esta manera, las generaciones presentes y las generaciones futuras se beneficiarán del esfuerzo que hemos hecho entre todos los ciudadanos, que se ha hecho públicamente para la construcción de estas viviendas. Bueno, este elemento sí que ha generado mucha más tensión, pero finalmente han sido modificaciones normativas las que ha habido en cada una de las comunidades autónomas, en casi todas, por las cuales se han ido aceptando que las viviendas que sean financiadas con fondos públicos del Estado tendrán la condición de permanentes e indefinidas, para que, como digo, las generaciones presentes, pero también las futuras, se puedan aprovechar de ese esfuerzo público. El plan estatal en estos momentos está dictaminándose por el Consejo de Estado. Yo espero que en breve podamos tener ese dictamen y podemos elevarlo a su aprobación al Consejo de Ministros, pero sí es un elemento muy importante, no solamente por la concertación que se hace con comunidades autónomas y ayuntamientos de las políticas de vivienda, a la hora de hacer políticas de vivienda, políticas de rehabilitación y políticas de ayuda a aquellos colectivos que son vulnerables, sino también por trasladar un mensaje a la sociedad de que el acuerdo en materia de vivienda es posible, que esos pactos son necesarios y que tenemos y podemos remar todos en la misma dirección para intentar, con el liderazgo del Estado, intentar buscar soluciones a los problemas habitacionales existentes. Es evidente que para hacer todo esto, como he dicho, necesitamos recursos económicos. Un ejemplo que hemos comentado
Dos ejemplos que hemos comentado es el plan de recuperación, más de casi 6.000 millones los que hemos dedicado a políticas de vivienda, el plan estatal de vivienda, 7.000 millones, pero es que desde que nosotros estamos gobernando hemos multiplicado por 8 los presupuestos en materia de vivienda. Y esos presupuestos en materia de vivienda, ya sea para la construcción de vivienda asequible, ya sea para la rehabilitación, especialmente de aquellas zonas o aquellos barrios que son más vulnerables, o ya sea para aumentar las ayudas necesarias para los colectivos que tienen más vulnerabilidad y que necesitan de una mayor atención por parte de la administración pública y por ello más solidaridad por parte de todos. Y recientemente, no solamente a través de instrumentos presupuestarios o a través de políticas fiscales, como antes comentaba también en el ámbito de las zonas de mercado residencial tensionado, sino que recientemente se ha presentado una propuesta que es el Fondo Soberano. España crece, la presentó el presidente del gobierno, por la cual el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, se va a convertir en un instrumento financiador en materia de vivienda, con algunas peculiaridades muy importantes. No solamente va a financiar viviendas, sino que va a ser capaz también de establecer mecanismos de capitalización de empresas para que tengan capacidad, sobre todo aquellas que tienen menos fuerza, menos músculo financiero y que tienen unos rendimientos que no persiguen el lucro intenso, sino que tienen un lucro limitado o casi nulo, el poder tener capitalización para poder hacer viviendas asequibles e incluso el poder articular en esas propuestas de vivienda ayudas, no solamente para hacer viviendas directamente por parte de las administraciones públicas, sino en colaboración público-privada en suelos públicos, bajo el control de las administraciones del Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. Como veis, son diferentes ámbitos, diferentes instrumentos que intentan abarcar soluciones a un problema que es poliédrico, un problema que tiene muchísimas aristas y un problema, además, que no solamente requiere de una solución. Yo muchas veces cuando veo debates públicos, debates en televisión, en otros ámbitos, y alguien encuentra la solución perfecta al ámbito de la vivienda, es decir, encuentra el bálsamo de Fierabrás, pues creo que se equivocan. El problema es un problema muy complejo, porque cada vez que afrontas un problema seguramente que abres otros muchos, pero hemos intentado abarcar el problema en toda su dimensión y sobre todo aportando soluciones coyunturales cuando son necesarias, pero sobre todo soluciones estructurales, para que cada vez que sucedan las cíclicas crisis que se producen en el estado de mercado como el nuestro, pues no se sufra tanto en materia de acceso a la vivienda y en materia de garantizar un derecho constitucional como es el contemplado en el artículo 47 de la Constitución española. Para eso es fundamental, porque así estamos divididos competencialmente, el imprescindible acuerdo con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos y por supuesto también con el sector. E incluso, recientemente, con las perspectivas que se han abierto en el Plan Europeo de Vivienda Asequible. Sabéis que la presidenta de la Comisión, von der Leyen, hizo un anuncio, el comisario actual, Jorgensen, es comisario danés socialdemócrata y se está trabajando en la conformación del Plan de Vivienda Asequible, que intenta ser un plan que desde la Comisión Europea también continúe habilitando recursos económicos y políticas y normas necesarias para que desde la Unión Europea se impliquen socialmente también en problemas que no solamente se viven en España, que se están viviendo en casi toda Europa. Yo estuve en Bruselas en la reunión de ministros el lunes y las intervenciones de todos los que hablábamos eran muy similares, excepto algunos países más norteños como Finlandia, Estonia, Lituania o Letonia, que están más preocupados por la seguridad de lo que tienen al lado, como en Rusia casi todos incidían en los graves problemas de vivienda que provoca el gran desarrollo económico que ha habido en Europa y las necesidades cada vez más importantes de viviendas por las personas que necesitan, que están trabajando y que necesitan de una solución habitacional. Vamos a intentar, además, afrontar algunos otros retos. Hay un trabajo que se está realizando en el Parlamento Europeo que espero que pueda contar con todos los apoyos necesarios en materia de alquileres de temporada y la regulación de los mismos y sobre todo también en el alquiler de habitaciones. Porque el alquiler de habitaciones no significa
solamente los precios que hay de las habitaciones, sino la dignidad de las condiciones en las que viven las personas en las habitaciones. Bueno, estamos intentando trabajar, porque como digo, no solamente hay que incrementar la oferta, no solamente hay que incrementar la rehabilitación, no solamente hay que concertar con comunidades autónomas y ayuntamientos, sino que hay que garantizar derechos, y los derechos se garantizan dignificando la vida de las personas con muchísimas medidas como las que he comentado y como esta última también de aquellos que no tienen otra solución que vivir en una habitación porque hasta que no hay una oferta más importante. El objetivo, incrementar nuestro parque de vivienda público y social. El año 18 el parque público y de vivienda social era el 2,5% del parque existente. En estos momentos los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y de Eurostat dicen que es el 3,4%. Se ha incrementado el parque en 162.000 viviendas, pero aún así son insuficientes. Necesitamos más porque estamos muy lejos de la media europea. Nuestra realidad también es verdad que ha sido muy diferente porque España, casi el 76% de la población tiene viviendas en propiedad, muy diferente de otras latitudes donde mayormente tienen viviendas en alquiler, pero tenemos que hacer lo posible para fortalecer esos parques públicos, para fortalecer los parques de vivienda asequible y para garantizar algo que últimamente está ocurriendo. No solamente tienen dificultades para hacer una vivienda las personas que tienen más dificultades económicas o aquellos que se incorporan por primera vez al mercado laboral, como son los jóvenes, sino que hay muchas clases medias que no pueden hacer una vivienda teniendo recursos económicos suficientes para poder hacer. Esto se vive de una manera muy lacerante en zonas como Baleares, como Canarias, las zonas mediterráneas, en Madrid, en Barcelona. Hay personas que tienen recursos y que no pueden hacer una vivienda por el alto coste de las mismas o la falta de viviendas. Bueno, como veis, son diferentes propuestas, diferentes medidas. He intentado ser lo más sintético, podría seguir hablando de muchas cosas más, pero sí terminar diciendo que aquí en Madrid he hecho algunas referencias a lo que es la negativa a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, a la aplicación de la ley de vivienda también en otros ámbitos importantes de desarrollo, a las dificultades que estamos teniendo para establecer protección permanente de la vivienda protegida, a no dar prioridad a los jóvenes, a las personas más vulnerables, o recientemente se ven noticias de la falta de acción con víctimas de violencia machista en las acciones que podrían haber implementado con fondos del Estado y que se han negado a llevarlas a cabo, o la vivienda turística que campa o intenta acampar a sus anchas, el alquiler de temporada que también campa a sus anchas y que realmente es un fraude porque está encubriendo muchas veces a viviendas permanentes, viviendas habituales, o la falta de sensibilidad que están teniendo con aquellas familias vulnerables, con la no búsqueda de soluciones ante la falta de viviendas debido a su vulnerabilidad económica. Espero que esto cambie el año que viene, que Óscar López pueda ser el presidente de la Comunidad de Madrid, que podamos modificar todos estos comportamientos, que podamos hacer políticas realmente que garanticen el derecho constitucional y sobre todo algo muy importante que ya tienen algunas comunidades autónomas y que creo que es fundamental y esencial, y es que la ley de vivienda que pueda aprobarse en Madrid, que espero que sea impulsada por un gobierno socialista, garantice el derecho subjetivo a la vivienda. Eso es fundamental, ese derecho subjetivo a la vivienda, porque los derechos no solamente se tienen que proclamar, sino que se tienen que poder reclamar ante las administraciones públicas, como ya ocurre, por ejemplo, en el País Vasco, ocurre en Navarra, en donde ese derecho subjetivo está contemplado, y esa es una manera muy eficiente de garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible de aquellos que tienen la capacidad y la posibilidad y la competencia de poder hacerlo, como en este caso son las comunidades autónomas. Entonces vamos a seguir trabajando. Es un trabajo intenso, es un trabajo arduo, es un trabajo complejo por la gran cantidad de actores que intervienen en el ámbito de la vivienda, y espero que además, con el cambio de gobiernos necesarios, como aquí en Leganés, pues podamos tener muchos más aliados para hacer políticas muy válidas, porque tan importante son las políticas que se impulsan desde el Estado, las que se impulsan desde la comunidad autónoma o las que se impulsan desde los ayuntamientos, con la capacidad
excepcional que se tiene en la planificación urbana de impulso de políticas de vivienda a través de las empresas públicas o de acciones concertadas con el sector privado para que se conviertan en sujetos activos también de la conformación de viviendas necesarias, asequibles, lejos de prácticas tan lamentables como las que hemos visto en algún municipio español, donde parece que las viviendas se construían no para garantizar el bienestar de los demás, sino para garantizar el bienestar de algunas familias muy cercanas a quienes promocionaban las viviendas, como ha ocurrido en el municipio de Alicante y algunos de los municipios en España. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Disculpadme si me he extendido, podría estar hablando mucho más, son muchas cosas las que estamos impulsando, pero como alguien dijo una vez, y me dijo en una reunión, no sé si tiempo en otra agrupación, y yo le contesté, mira, nosotros lo que sí que tengo claro es que nos estamos dejando las pestañas en intentar solventar este problema con una complejidad máxima. Que sepáis que es así, y además los ciudadanos creo que lo saben, porque cada vez que algún sondeo pregunta qué partido político creen que puede solventar mejor el problema de la vivienda, este problema estructural que tenemos, casi todo el mundo contesta que el Partido Socialista. Creo que en ese empeño estamos, el empeño es muy complejo, es muy difícil, el ruido mediático algunas veces nos impide poder actuar con cierta tranquilidad, pero bueno, nosotros seguimos con pie firme, con políticas claras, con políticas que creo que merecen los ciudadanos, y espero que ese sembrar hará posible que dentro de poco se empiecen a recoger la siembra de los resultados que estamos buscando. Muchísimas gracias, buenas tardes y mucho ánimo. Yo creo que se nos escuchaba bien. ¿Se nos escucha bien? ¿Se oye bien? Sí, sí. Dejo el micrófono, si no me lo decís y lo dejamos. Pues buenas tardes, gracias David por esta intervención, por contarnos cómo se está desarrollando la política de vivienda en nuestro país. La verdad es que son muchos, aquí donde gobernamos lo estamos pudiendo aprovechar, como tú dices, y donde no gobernamos pues estamos un poco a la expectativa, haciendo muchas propuestas en los ayuntamientos, como es nuestro caso, sobre las zonas residencial tensionadas, pero nunca no se tienen en cuenta, ¿no? Pero bueno, pues es bueno por lo menos contarlo, conocerlo, saber que eso existe, que eso está ahí y poder aprovecharlo, y en un futuro que sea muy cercano, dentro de un año, podamos aprovecharlo también en esta ciudad. Bueno, voy a empezar disculpando también a los alcaldes, en este caso de Fuenlabrada, a Javier Ayala, disculpar también a Cande, que tampoco puede asistir esta tarde, no puede estar con nosotros, y a Sara, por problemas de conciliación. En un caso conciliación y en otros casos con el 11M. Hoy es 11M, como sabéis, y bueno, pues hay actos en todas nuestras ciudades sobre esta cuestión, sobre este tema. Creo que todos me conocéis, he empezado a hablar, soy Javier Márquez, soy el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Leganés, y están conmigo Miguel Ángel González García, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón y concejal de Agenda Urbana y del Ayuntamiento de Alcorcón. Luego está también con nosotros Andrés de las Alas Pumarino, que es coordinador general del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y a mi derecha tenemos a Gemma Cáceres Martín, que es quinta teniente de alcaldesa, es alcaldesa en los dos casos, sí, perdón, y concejala de personas mayores y vivienda. Bien, bueno, unas breves anotaciones para contar, para situarnos, es decir, la ciudad de Leganés. Pues es verdad que hemos tenido una empresa municipal del suelo, yo creo que fue una cosa que pusimos en muchos ayuntamientos en funcionamiento, algo que ha funcionado bien, las políticas de vivienda las hacíamos desde ahí, hasta el punto de que en nuestra ciudad llegamos a construir cerca de 3.464 viviendas. Digo esto porque las últimas viviendas en venta se hicieron en el gobierno socialista, que fue el gobierno de la pasada legislatura, y se están edificando en este momento, planificadas por nosotros y edificando en este momento 134 viviendas más. Y lo mismo con las viviendas de alquiler. Tenemos un parque de vivienda de alquiler en este momento de 262 viviendas que se convertirá en 586 viviendas cuando terminen de levantarse las últimas viviendas en alquiler que se están construyendo en la ciudad de Leganés. Bien, para nosotros es verdad que siempre los socialistas, bueno, pues las políticas de vivienda han formado parte de las políticas sociales, como bien has contado David y como también ha contado Miguel.
Por lo tanto, siempre ha sido una apuesta, ¿no?, para todos los socialistas, y prueba de ello es la mejor experiencia es poder andar por las ciudades del sur de la Comunidad de Madrid y ver cómo se levantan viviendas y quién ha sido o cómo se han levantado esas viviendas, gracias a quién se han levantado esas viviendas. En estos tiempos que contaba ahora, pues es verdad que todo eso se ha acabado, todo eso no se practica. Nosotros son muchas las ocasiones donde hemos pedido que se nos declare zona tensionada para poder bajar el precio de los alquileres. Construcción, no hay prevista ninguna construcción en este momento de este nuevo gobierno, por lo tanto para nosotros es un palabra de huecas. Y luego tenemos un problema general y fundamental de nuestra ciudad, y es que no tenemos plan general, nuestro plan general está agotado. Entonces es verdad que tenemos un inmenso suelo por toda la ciudad, pero que no podemos aprovechar. Tanto, hemos propuesto, ya dejamos en la última legislatura, ya dejamos encima de la mesa el proyecto para poder contratar ese trabajo y poder empezar a hacer esa labor, pero el siguiente gobierno, el gobierno de derechas, PP-ULEG, el Partido Independiente, no quisieron retomarlo, lo dejaron encima de la mesa y bueno, pues no hemos podido compartir, aportar cómo queremos la ciudad del futuro, la ciudad de Leganés, cómo queremos que se construya, queremos la zona, las viviendas, las zonas verdes, las zonas donde tiene que estar el empleo, donde tienes que estar pues un poco los desarrollos, ¿no? Y bueno, pues en principio va a ser un poco, quería contaros un poco para situarnos dónde estamos, para los que venís y no conocéis, y si queréis ya pasamos un poco os voy a pasar la palabra, paso el turno, si queréis vamos a hacerlo por orden alfabético, por ayuntamiento, entonces empezaremos con Miguel, luego seguiría Andrés y luego por último Gemma, ¿vale? Entonces bueno, pues contarnos un poco vuestras experiencias, que es de lo que se trata. Esta mesa era un poco para conocer qué estamos haciendo los ayuntamientos, los socialistas en el sur de la Comunidad de Madrid. Bueno, muchas gracias a la Diputación de Leganés, muchas gracias por invitarnos aquí a esta mesa. Yo creo que es muy interesante que además pongamos un poco en común las diferentes políticas que hay. Yo quería empezar dando las gracias al Gobierno de España, porque es verdad que a nosotros sí que nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado mucho con los fondos de transformación y residencia en el tema de la rehabilitación de viviendas. Nosotros sí que tenemos un parque importante de viviendas en Alcorcón que se está rehabilitando gracias a esos fondos Next Generation que teníamos del Gobierno de España. Y luego, pues evidentemente estamos esperando como agua de mayo el plan de vivienda estatal. Tú planteabas que vosotros teníais aquí una empresa municipal, en Sule, creo que se llamaba vuestra empresa municipal. Nosotros en Alcorcón teníamos una empresa municipal de la vivienda que se llama Fiasa. ¿Y qué es lo que tiene esto? Pues lo que tiene es que al final nos demuestra las diferencias, y lo planteaba muy bien David, el tema de quién crees tú que puede realmente, qué partido crees que puede solucionar realmente el problema de la vivienda. Y se apuntaba que uno de los partidos, o sea, el partido que realmente la gente veía era el Partido Socialista. Yo os voy a contar un poco la experiencia de Alcorcón y que veamos también un poco el problema. Yo creo que el problema que tenemos con el Partido Popular es que el Partido Popular ve la vivienda como un negocio y en ningún caso como un derecho. Y todo lo que lo basan es en la vivienda como un negocio. Cuando en Alcorcón entró un gobierno del Partido Popular en el ayuntamiento, lo primero que hizo fue cargarse la empresa municipal de la vivienda. La metieron en un concurso voluntario de acreedores, porque decían que era cuando todo el tema de la crisis inmobiliaria, y 14 años después de ese concurso voluntario de acreedores, el ayuntamiento ha recuperado, bueno, nos quedamos, evidentemente la empresa ha estado disuelta, nos quedamos con los activos y los pasivos. 14 años después de un concurso voluntario de acreedores que metieron a la empresa de vivienda de Alcorcón, resulta que la empresa de vivienda de Alcorcón tenía 2 millones de euros, un montón de locales, como unos 10 pisos en Alcorcón y un montón de plazas de aparcamiento, después de haber pagado a todos los proveedores. Con lo cual, ¿qué es lo que hicieron en ese momento? Pues lo metieron en un concurso voluntario de acreedores para cargarse la empresa municipal. Y hablaba de cifras. En el caso de Alcorcón, la empresa municipal de vivienda hizo 8.000 viviendas. 8.000 viviendas. Hoy estamos anunciando a bombo y platillo el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que son 5.000 viviendas. Que ahora hablaremos también un poco de eso, que es un negocio.
Entonces, para que veamos un poco la diferencia. Yo creo que algo de lo que se ha planteado en el tema del plan de vivienda estatal es fundamental que las viviendas que tiene y que se hacen desde las administraciones públicas tengan una protección permanente. Es fundamental porque si no se vuelve a lo de la vivienda como un negocio y a la vivienda de protección oficial que se paga con el dinero de todos nosotros como si fuera un negocio. Pero no solamente hay que ir ahí, yo creo que nosotros, y ahora os voy a explicar una de las cosas que vamos a empezar a hacer, hay que aplicar algún sistema. Nosotros en Espiasa teníamos un sistema que era el derecho de planteo y retracto. Hay que aplicar algún tipo de sistema porque nosotros nos hemos encontrado que aunque eran viviendas que tenían la calificación de vivienda de protección oficial, es verdad que los módulos de protección oficial han subido, con lo cual el precio ha subido, pero no solamente eso, sino que nos encontramos con la picaresca, que es que te vendo una vivienda, que su precio por módulo son 220.000 euros o 200.000 euros, pero además, como es un contrato entre privados, te vendo los muebles por 30.000 si quieres, te vendo el no sé qué y al final influye el precio. Eso con el derecho de tanteo y retracto que nosotros tenemos en Alcorcón y que es una de las cosas que vamos a aplicar, lo evitas. Porque la vivienda vuelve al ayuntamiento y se pagan solamente 220.000 euros. Es decir, nadie te puede decir que si quieres esta vivienda tienes que darme 30.000, 40.000 o 50.000 euros más en ley. Creo que eso es fundamental que veamos cómo a nivel estatal lo articulamos para que no solamente haya una protección permanente y que el precio esté de una manera permanente, sino que además para que no haya ningún tipo de picaresca y no haya ningún tipo de enriquecimiento y la gente tenga claro que una vivienda de protección oficial es una vivienda de protección oficial. Entonces, una de las cosas que vamos a empezar a ejercer en uno de los barrios de Alcorcón, donde todavía tenemos viviendas que tienen la calificación de protección, que es el Ensanche Sur, es esa. Otra de las viviendas que vamos a empezar otra de las políticas de vivienda que queremos implantar son una serie de alojamientos dotacionales. Nosotros en diferentes zonas de Alcorcón teníamos unas parcelas dotacionales que llevaban mucho tiempo sin tener ningún tipo de edificación y en zonas que ya están colmatadas de dotaciones, es decir, en zonas donde ya tenemos polideportivos, donde ya tenemos colegios, donde ya tenemos escuelas infantiles, tenemos centros cívicos. Y entonces ahora ese tipo de parcelas las vamos a destinar a un alojamiento que es dotacional. Es un alojamiento rotacional en determinados ámbitos que os voy a contar y luego sería una vivienda de por vida para otra. Entonces, digamos que ahí lo que intentamos es dar una solución temporal, pues por ejemplo, jóvenes que quieren emanciparse por primera vez, personas como se ha planteado aquí con temas de violencia de género, personas que se han separado y no tienen un espacio donde poderse ir a vivir y se tienen que volver a lo mejor pues a casa de sus padres. Y luego también personas mayores de 65 años, pues que a lo mejor el piso donde vivían no tiene ascensor y no se puede poner ascensor, o que viven en un piso muy grande y se les ha quedado demasiado grande para ellos solos, o que han quedado viudos. Y digamos que es un poco una de nuestras políticas. Y eso lo que vamos a hacer son 800 alojamientos dotacionales, que son unos apartamentos de 1 o 2 dormitorios y con unos precios que van de entre los 350 a 450 euros. Con eso conseguimos muchas cosas. Con eso conseguimos que, por ejemplo, gente mayor que esté viviendo en el centro y no tengan un ascensor o que tengan un piso muy grande, puedan sacar ese piso al mercado del alquiler, con lo cual hablaríamos a lo mejor de un piso de 3 habitaciones en Alcorcón, y esa persona que realmente lo que necesita es una habitación o 2 habitaciones se podría ir a un alojamiento más adecuado para ellos. Y esas personas, evidentemente de mayores de 65 años, sería un alojamiento de por vidas y en el resto de los casos sería algo rotacional que iría rotando cada 5 años. Otra de las políticas que también vamos a sacar es el tema de un barrio nuevo. En un barrio nuevo estamos ahora mismo con el proyecto de urbanización, estamos desarrollando el proyecto de urbanización y ahí queremos sacar una serie de viviendas que tenemos con el gobierno de España, con lo que antes era el SEPES, ahora Casa 47, a través de Casa 47, que son unas 250 viviendas de alquiler, y luego queremos sacar también, pues por parte del ayuntamiento, una parte en viviendas de alquiler y una parte en venta. Pero siempre con ese concepto de cualquier vivienda que se venda tiene que tener una protección permanente y sobre todo tiene que tener el ayuntamiento un derecho de tanteo y retracto
que pueda ejercitar para que el precio no sea más elevado, sino que se mantenga el precio. Porque una de las cosas que nosotros sí que hemos pedido también, aparte de esto, con el tema del alquiler, nosotros hemos solicitado, y de hecho en los ayuntamientos que estamos aquí hemos trabajado conjuntamente para el tema del mercado pensionado, y evidentemente la Comunidad de Madrid y el Partido Popular no tienen ningún interés en esto, por lo que yo planteaba antes, porque ellos ven la vivienda en todo momento como un negocio. El Plan Vive, que es el buque estrella de las políticas de vivienda de la Comunidad de Madrid, en su momento, y yo hablo de Alcorcón, no conozco vuestros casos, pero en su momento se anunciaba como que iba a ser un plan de vivienda de alquiler asequible, con alquileres un 40% más baratos que el alquiler de mercado, y yo puedo decir que en Alcorcón lo que ha hecho ha sido subir los precios de alquiler. Es decir, en Alcorcón, en el barrio del Sánchez Sur, por donde están esas viviendas del Plan Vive, han hecho 800 viviendas, donde antes un piso de 3 dormitorios valía 1.100 euros, ellos han puesto un plan de vivienda asequible que vale entre 900 y 1.200 euros. Entonces dices, ¿dónde está el 40% del descuento? Que de hecho una de las cosas que la gente más se quejaba precisamente era en el precio de la vivienda, que ellos se pensaban que iban a ir a una vivienda que iba a ser mucho más barata, que además se lo vendieron con una vivienda de unas calidades muy buenas, con piscina, con otro tipo de, con gimnasio, con un coworking, y luego claro, cuando se han encontrado las calidades de la vivienda y se han encontrado el precio, pues han sentido que realmente lo que les han hecho es una estafa, ¿vale? Entonces por eso nuestro planteamiento es ese. Y luego otra de las cosas que también nosotros tenemos, que os pasa como a vosotros, es el tema de desarrollar un plan general de ordenación urbana nueva. Los planes generales de ordenación urbana son muy complicados de sacar adelante, pero son muy complicados de sacar adelante en muchas ocasiones precisamente por la Comunidad de Madrid, que es al final quien muchas veces tarda mucho tiempo o te limita con el tema de los diferentes informes sectoriales que tenemos que sacar. Y luego también algo que es muy importante es que es verdad que tenemos un problema de vivienda, es verdad que hay un problema grave de vivienda, pero no todo puede ser vivienda. O sea, los desarrollos de las ciudades, porque es cierto que hay un problema grave de vivienda, no podemos destinar todos los suelos a vivienda. Tampoco podemos hacer eso, es decir, los barrios tienen que tener una serie de dotaciones, tienen que tener espacios para institutos, tienen que tener espacios para colegios, tienen que tener muchos otros espacios, y no porque haya un problema de vivienda, por matar todo con vivienda. Que eso también es un poco el planteamiento que están haciendo tanto desde el Partido Popular como evidentemente desde los empresarios y de los propietarios del suelo. Ahora mismo, en el ámbito especulativo que estamos, lo más rentable que hay es la vivienda. Entonces, cualquier propietario del suelo lo que quiere es que en su suelo se haga vivienda. Y yo creo que en eso tenemos que ser muy claros y tampoco nos podemos volver locos con ese tema, y que todo sea vivienda. Hay que trabajar para solucionar el problema de la vivienda, pero también en ciudades como, por ejemplo, ya hablo de Alcorcón, Leganés, en Fuenlabrada, en Getafe, también tenemos que buscar una parte industrial, una parte que genere, evidentemente, puestos de trabajo, y que nuestros vecinos y nuestras vecinas puedan trabajar ahí, unas zonas verdes, una serie de equipamientos. Es decir, no podemos únicamente ver que ante un problema grave como el de la vivienda, la solución es que sea todo vivienda. Eso también lo tenemos que tener claro. Yo ya me voy a callar. Yo creo que voy bien de tiempo. ¿No has pasado? No sé, no, yo estoy bien de tiempo. Bueno, pues Andrés, pues muchas gracias a todos y a todas por venir hoy a escucharnos, a ver lo que contamos en torno a la vivienda. Muchas gracias a la Agrupación Socialista de Leganés por esta invitación. Los tres municipios, no sé si por casualidad estamos trabajando, como decía Miguel, por un lado para intentar contener los precios en la vivienda de alquiler con iniciativas conjuntas, y también para coordinar nuestras políticas urbanas, porque nosotros estamos trabajando con la agenda urbana de una forma conjunta, y bueno, nos encantaría que en la próxima legislatura Leganés incorporase a nuestro equipo y pudiésemos abordar todas estas problemáticas desde un punto de vista metropolitano, que yo creo que es una de las grandes demandas que tenemos
en nuestras ciudades. Un poco por seguir donde terminaba Miguel, en nuestro caso concreto, y es una de las cosas que nos diferencia de otros municipios, tenemos casi tanto suelo para actividades económicas. En nuestro plan general llamado industrial, pero yo creo que ahora tenemos que ir buscando otras nomenclaturas. Tenemos casi tanto suelo para actividades económicas como para actividades para suelo residencial, y necesitamos de esa coordinación y de esa planificación metropolitana para saber cuál va a ser el futuro de la actividad económica en la Comunidad de Madrid, en toda la región. Al final somos una comunidad autónoma muy pequeña y muy poblada, y es muy difícil que vivamos los unos de espaldas a los otros. Nosotros en el ámbito de la vivienda pues estamos trabajando básicamente en cuatro líneas. Respecto a las nuevas viviendas, a la construcción de nueva vivienda, tenemos una experiencia ya finalizada, porque nuestro plan general, igual que se comentaba antes, está ya prácticamente agotado, y de hecho hemos iniciado la revisión del plan general, en el que en el desarrollo de nueva vivienda es toda de iniciativa pública. Es muy raro hablar en este momento histórico de estas cuestiones, pero todo el suelo que se desarrolla en Fuenlabrada, lo que se ha desarrollado hasta ahora y que se desarrollará en el futuro, es a través del sistema de actuación de la expropiación, a través de expropiaciones convenidas, en el que el ayuntamiento, a través de mucho esfuerzo y mucho trabajo, porque requiere muchísimo trabajo, ha logrado contener por un lado el precio de las nuevas promociones, y por otro lado ha logrado dotarse de suelo para grandes equipamientos como son el Hospital de Fuenlabrada, o como son la Universidad, el campus de la Universidad Rey Juan Carlos, o de otros muchos equipamientos terciarios. De esta manera hemos construido en los últimos 10 años cerca de 6.000 viviendas, el 60% de ellas con distintos niveles de protección, y la idea es seguir en esa misma línea de actuación. Como os decía, hemos avanzado, hemos empezado con la revisión del plan general, tenemos el avance aprobado. Como decía también Miguel, en esta cuestión de la diligencia administrativa llevamos 22 meses esperando el informe de impacto territorial de la Comunidad de Madrid, y con la nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid tenemos dudas sobre si ese informe va a llegar o si nos vamos a tener que adaptar a la nueva ley que se aprobará antes de finales de año, que con una nueva incertidumbre. En la revisión del plan general nosotros hemos planteado 8.600 nuevas viviendas. 3.600 en un nuevo barrio y las 5.000 restantes en lo que nosotros llamamos entornos de regeneración, que es aprovechar viejos suelos industriales de polígonos que han quedado dentro de la trama urbana residencial, y que proponemos su transformación en suelo residencial. Esto es importante porque de alguna manera también tenemos que reducir nuestro impacto en el territorio y aprovechar los suelos que ya tenemos desarrollados para darles nuevos usos, sobre todo porque estos suelos industriales están ya obsoletos y necesitan una segunda vida. No tenemos algunos polígonos, como el polígono de la estación, que entra casi hasta el centro de Fuenlabrada, como pasa también un poco aquí en Leganés con todos los espacios industriales que hay alrededor de la estación de ferrocarril, que son perfectamente aptos para esta transformación. Tenemos también que afrontar un cambio, como decía David, un cambio sociodemográfico sobre las necesidades de las viviendas. Vamos hacia viviendas más pequeñas, más sostenibles, con más servicios compartidos, y tenemos que ir avanzando en esta línea.
En paralelo, mientras llega el plan y no llega el plan, pues un poco lo que hemos estado haciendo, lo que estamos trabajando ahora es en la regeneración urbana del centro de la ciudad, que se había quedado atrasada. Esto nos ha permitido movilizar cerca de 600, 700 viviendas. Es cierto que son viviendas fundamentalmente de iniciativa privada, que había sido muy complejo por la división de la propiedad en el casco antiguo de Fuenlabrada ponerlas en marcha, pero que ante una ausencia de nuevos desarrollos pues han cobrado nuevo interés. También un poco, como decía David, para nosotros casi más importante que el número de viviendas es el precio de la vivienda. Todo lo que necesitamos son viviendas asequibles. En este momento el precio medio de una vivienda de nueva construcción en Fuenlabrada no baja de los 350.000 euros. No son viviendas para nuestros vecinos y nuestras vecinas, son viviendas para otros vecinos que vienen de otros sitios. No podemos, los jóvenes de Fuenlabrada no pueden acceder a esas viviendas. Nosotros necesitamos vivienda asequible y por eso creemos que sean de iniciativa pública es fundamental. Las viviendas del ensanche de Fuenlabrada salieron de media a en torno a los 150.000 euros. Eran viviendas bastante asequibles en ese momento para la población, pero no podemos, tenemos que hacer un esfuerzo por reducir el precio de la vivienda porque nuestros vecinos y nuestras vecinas, me imagino que pasa en Leganés, no responden a ese perfil. La segunda línea de actuación que tenemos es la rehabilitación de vivienda. Estamos muy preocupados, derivado un poco del cambio sociodemográfico de nuestras ciudades, en que las viviendas que ya están construidas, que se construyeron en los años 80 y 90, sean atractivas para nuevos grupos de población, porque son viviendas de baja calidad que necesitan una rehabilitación y una reinversión importante, y estamos apostando por una línea de rehabilitación de vivienda. Hasta el momento hemos rehabilitado aproximadamente 12.000 viviendas sobre un parque de 70.000 viviendas que hay en Fuenlabrada. De estas 12.000 viviendas, aproximadamente 4.000 se han rehabilitado a través del Plan Estatal de Vivienda primero y luego a través del Plan de Transformación y Resiliencia con fondos de la Unión Europea. Eso significa que estas rehabilitaciones, a los vecinos y las vecinas que se han beneficiado de ellas, les ha supuesto un ahorro de cerca del 40% de la inversión realizada. Para llegar a estas cifras somos uno de los municipios que dentro de la Comunidad de Madrid, incluso dentro de todo el Estado, mayor número de viviendas hemos rehabilitado. Es imprescindible el papel que ha desempeñado nuestra empresa de la vivienda, que actúa como oficina de rehabilitación y ha dado soporte técnico y asistencia técnica a los vecinos y las vecinas para que pudiesen acometer esta reforma. Esta reforma han subido mucho los precios de la construcción y se ha dificultado, pero ha tenido muy buena acogida entre la ciudad y de hecho muchas de las viviendas se han rehabilitado por la propia iniciativa de las comunidades de propietarios. En esta línea tenemos también un programa de ayuda directa del ayuntamiento a la rehabilitación de vivienda, fundamentalmente centrada en tres puntos. Por un lado tenemos unas ayudas frente a la pobreza energética de la población joven para favorecer su emancipación, en el que les pagamos los costes energéticos, fundamentalmente de energía eléctrica y de gas, con hasta 1.200 euros anuales, más o menos, me parece que es, y en el que están participando aproximadamente unas 500 familias, reciben estas ayudas que convocamos todos los años. Y luego tenemos dos líneas de ayuda, una para mejorar la accesibilidad, aproximadamente
el 7% de los edificios de Fuenlabrada no tienen, de más de 4 plantas, no tienen ascensor, y es imprescindible no ya para la gente que tiene movilidad, sino que en la medida que la población va envejeciendo, tenemos muchos mayores que no salen a la calle porque aunque no tienen problemas de movilidad, el esfuerzo de subir 3 o 4 pisos pues les impide ejercer una vida autónoma. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahí es apoyar la instalación de ascensores, rampas, elevadores, distintos elementos para superar estas barreras arquitectónicas, con subvenciones municipales de hasta 20.000 euros por cada una de los ascensores que existan. Estamos aproximadamente gestionando en torno a 50 de estas ayudas anualmente. Y luego tenemos pequeñas ayudas para que los propios vecinos adapten sus casas, fundamentalmente los baños y las cocinas, pues para la típica sustitución de la bañera por el plato de ducha, con subvenciones hasta 1.000 euros para cada uno de ellos. Y luego tenemos una línea también para mejora de la eficiencia energética, sustitución de ventanas fundamentalmente, y luego instalación o mejoras de sistemas de climatización y instalación de placas solares. En este caso, además, con una bonificación en el IBI y con una bonificación en el ICIO de la ejecución de estas obras. Luego tenemos alguna iniciativa pequeña pero muy bonita. Tenemos un proyecto de una acción innovadora urbana de la Unión Europea, un proyecto en el que hemos sido seleccionados entre 385 proyectos de la Unión Europea, en el que lo que estamos haciendo es transformar, en un proyecto de nueva Bauhaus europea, en el que estamos haciendo transformar un colegio, el Colegio San Esteban, que está en este momento en desuso, en alojamientos para mayores. Lo que estamos haciendo es generar unos apartamentos de hasta 50 metros cuadrados totalmente accesibles y demás. Y estamos en este momento sacando las bases para el concurso de adjudicación de estos apartamentos, y a cambio los mayores tienen que alquilar sus viviendas, las viviendas que dejan libres, a jóvenes a un precio de mercado un 30% por debajo del precio de mercado. El precio del alquiler en Fuenlabrada en este momento está en torno a los 12-11 euros metro cuadrado. La idea es que los mayores alquilen a los jóvenes por periodos de 7 años, pues entre 7 y 8 euros el metro cuadrado. Este es un proyecto que nos está dando muchísima visibilidad en toda la Unión Europea, y que, bueno, es una iniciativa pequeña, porque al final entre los grupos de mayores y los grupos de jóvenes pues van a ser unas 80 familias las que van a estar implicadas, pero que estamos dispuestos a escalarlos y vemos que funciona. Y por último tenemos una línea de vivienda en alquiler en suelos dotacionales. Quizás es en el tema en el que estamos más atrasados. En su momento sacamos a concurso parcelas dotacionales para hacer viviendas de transición para jóvenes en alquiler de 1 y 2 dormitorios. Estas viviendas, una vez que estaban adjudicadas, fue imposible construirlas porque los titulares, los adjudicatarios renunciaron porque cogió en medio de la crisis económica, y estamos en este momento volviendo a relanzar esta iniciativa con la idea de ver si podemos generar un parque público de en torno a las 200 viviendas de alquiler en Fuenlabrada. Estas son un poco las líneas en las que estamos trabajando en este momento. Muchas gracias. Solo una pregunta. ¿De un colegio salen 80? He entendido de esta experiencia tan sencilla. Bueno, son 40 mayores y 40 jóvenes.
Pero de un colegio han salido 80 apartamentos. No, 40. 40. Lo que pasa es que liberas 40 viviendas. Aclarado, que me parecía mucho. Aclarado. Si hubiera alguna duda, mejor al final. Vale, vamos a terminar con la última intervención y si hubiera alguna duda, Gemma, por favor. Pues agradecer que nos hayáis invitado, yo soy de Leganés y bueno, estamos más o menos todos en la misma línea. Está claro que somos, como veis, como decíamos antes, ¿no? ¿Quién está haciendo mejor la vivienda? ¿Quién lucha mejor por la vivienda? El Partido Socialista. Está clarísimo. Está muy claro. Comentaros, pues voy a decir, tengo que decir una frase: la vivienda, hablar de vivienda hoy es hablar de igualdad de oportunidades. Todos tenemos que tener una igualdad de oportunidades. Tiene que haber vivienda. Muy poco, por favor. Es que tengo la garganta, que como la suba, sí, me da veces bien porque es que tengo un poco de oído, al final me rebota a mí. Bueno, comentaros que pues eso, que ahora mismo se habla de vivienda porque creemos que está claro que tiene que ser una igualdad de oportunidades para todas y para todas, tanto para jóvenes, para familias y para mayores también, como bien hablaban ellos, que estamos viendo la posibilidad de que en aquellos barrios antiguos se necesita el tema de la accesibilidad. No todos, en todos los edificios, por suerte, se puede poner un ascensor y evidentemente tenemos que tomar otras iniciativas. Yo comentaros un poquito las iniciativas que estamos llevando desde Getafe. Nosotros sí contamos con la empresa de suelo la vivienda MSV, que desde ahí prácticamente se hace el 100% de las viviendas públicas de Getafe. 100% públicas. Hablamos de viviendas financiadas, buscando financiación, que luego ya hablaremos también de esto, porque hablamos de hacer vivienda, pero es que no es tan fácil. No nos lo ponen nada fácil. Sabemos también que la Comunidad de Madrid, y hay que decirlo también alto y claro, que es quien tiene las competencias. La Comunidad de Madrid es quien realmente tiene las competencias. Bueno, por ejemplo, nos viene el Partido Popular, que nos lo suelta de vez en cuando, como estamos hablando, es que yo lo que pongo encima de la mesa es que se hagan muchas viviendas. ¿Muchas viviendas? ¿Cómo? ¿A precio libre? Esas viviendas a precio libre, ¿a qué precios? Lo que estábamos hablando. 550.000 euros, 450.000, es lo que está pasando en Getafe ahora mismo. Os cuento más o menos los proyectos que llevamos nosotros desde la MSV, y unos de ellos, de los más pequeñitos que ahora mismo hemos hecho hace muy poquito, que las hemos sorteado. Sorteamos unas en el año 2025, que eran 28 viviendas en venta, y las 21 viviendas que habrán sido sorteadas en este año, en enero, que son estas 21 viviendas eran alquiler. Las 28 viviendas primeras en venta, tenemos un edificio que colinda justamente con el nuestro, o sea, está totalmente pegado. Una vivienda de 96 metros pública a través de la vivienda pública desde el ayuntamiento, 236.000 euros. La comparativa con el que está al lado, 480.000. Esa es la diferencia. Y tampoco, lo que quiero también desde aquí decir, que tampoco se habla de ello, cuando hablamos de vivienda pública, todo el mundo piensa, no, claro, es que son baratas, es porque van a ser de peor calidad. Mentira. No es cierto. Nosotros desde los ayuntamientos lo que hacemos es plasmar en una licitación los criterios. Y somos súper, lo miramos todo milimétricamente. Las viviendas que nosotros estamos haciendo son energéticamente de calidad A, de lo más alto. Me gustaría de verdad que viesen los edificios que hemos tenido. Además, llevamos últimamente, va mucho desde la universidad a visitar el edificio, con jóvenes que quieren ser arquitectos, ingenieros, y de verdad nos han dicho qué calidades tiene la vivienda. O sea, que no nos confundan, que no nos quieran decir que a ese edificio que es de la privada es mucho mejor porque es más caro que el de la pública. No es cierto. Nosotros somos muy rigurosos y eso también quiero que quede claro. Comentaros también que estamos haciendo ahora un proyecto de 203 viviendas en alquiler,
Eso, va a ser el alquiler, igual que he comentado, el alquiler de las otras viviendas, también quiero que lo sepáis, que es para jóvenes desde 30 hasta 35 años. En este caso, no. Estamos viendo también la posibilidad de llegar a aquellas familias, como bien hablábamos, pues evidentemente que tengan los 40 45 años. No podemos siempre, de hecho es que la ciudadanía nos exige que sea así. Por eso también nosotros estamos planteando que esto, que no sea solo para los menores de 35 años, sino que de ahí en adelante también es necesario tener una vivienda digna. Como también, como bien contaba Fuenlabrada, viviendas para mayores, alojamientos de mayores, en una parcela dotacional, 51 viviendas que estamos también proyectándolas, y estas viviendas, lo que nosotros sí queremos hacer es esas viviendas para personas que no tienen accesibilidad a partir de los 65 años, pero que su vivienda no la trasladen a nosotros, al ayuntamiento, para nosotros poderlas alquilar. Y hacerlo, que la gente esté segura, que al final quien tiene la responsabilidad, volvemos otra vez, es el ayuntamiento, pero lo queremos hacer así. Porque al final la gente no se fía. Entonces creemos que en esa parte que se fíen también de que están en manos del ayuntamiento y que evidentemente el hecho de tener que ser, como hablan de la ocupación o que no pagan, nos hacemos responsables nosotros, ¿vale? Esa es otra parte. Y contar, bueno, nuestro proyecto Estrella es el barrio de la aviación, 1500 viviendas. Es un suelo que era de defensa, hemos puesto 35 millones de euros en ese suelo, comprado por el ayuntamiento, para poder hacer un barrio con 1500 viviendas. La gran parte de las viviendas van a ir, son viviendas públicas y la gran parte en alquiler. Como comentaba también el compañero de Alcorcón, este barrio, además el barrio de la aviación, lo que queremos es que tenga servicios, no solo mirar la parte de que hago un edificio de 1500 viviendas y que no tenga servicios. Es más, la Universidad Carlos III tiene una gran parte de ese ámbito. Igual que renaturalizar, o sea, queremos, pues eso, energéticamente, y que toda la zona sea una zona habitable, de vegetación, y que la gente pueda pasear, que tengan como si fuera exactamente un nuevo barrio, que lo vamos a tener muy cerquita también de un polígono. Esa parte, es que además se junta todo el entorno de Getafe. Yo todo el día bebiendo agua, si no hago otra cosa como nada. Solo hacemos que hablar, dicen que los políticos solo hablamos, también estamos nada más que hablando y tenemos que contar. Yo hoy estoy un poco nervioso porque además estoy bien, os miro, ¿no? Y los miro a ellos y estamos todos en la misma conexión, que lo bueno que tenemos es esto, que estamos en la misma conexión. Aparte de todos estos proyectos nuevos, innovadores, y que además es verdad que queremos que sean y van a ser vivienda asequible, que tenemos que dar la oportunidad, que es verdad, como bien decía el compañero, hay que hacer vivienda, hay que hacerla, pero con control. Hay que hacer una vivienda con control, como bien decía yo, con el tema de las 1500 viviendas del barrio de la aviación, que hay que pensar que estén alrededor de servicios, y si no, tener que poner servicios, que sabéis también que tener que llamar a la puerta de la Comunidad de Madrid y que nos pongan un ambulatorio o un centro médico, podemos ir para largo. Entonces hay que pensar muy bien estratégicamente en qué momento y en qué lugar tenemos que hacer esos edificios, esas viviendas que estén cercanas a los servicios, porque si no nos costaría, pues bueno, la vida realmente, como decía David, nos dejamos las pestañas. ¿Vale? Entonces también hay que estar todo un poco controlado. Pero aparte de eso, hablábamos de rehabilitación. La rehabilitación también es muy importante. Esos barrios antiguos que tenemos, que necesitan ser rehabilitados, que necesitan tener accesibilidad, que necesitan tener ayudas también de habitabilidad, como bien comentaban, por el tema de platos de ducha, ensanchar puertas, etcétera, etcétera. Ahora mismo Getafe está rehabilitando 800 viviendas, 800 hogares.
800 hogares. La comunidad de propietarios, es cierto, como él bien también decía, las comunidades de propietarios son las que al final se ponen a disposición al lado con la ayuda de los administradores, pero sí comentaros que hasta que llegamos a eso, los ayuntamientos tenemos un gran trabajo por delante, porque entender que una rehabilitación te va a dar en tu casa comodidad, confortabilidad, habitabilidad y un hogar saludable es muy difícil. Esto lo hacemos a través de hablar con la ciudadanía, de tener reuniones, de alfabetizar a la ciudadanía, que es una realidad, que eso existe. Nosotros es cierto que la primera vez cuando hemos sido pioneros en hacer el tema del EPIU, el tema de rehabilitación, y ver que en una casa de pagar 60 euros de factura a pagar 30, y que hemos visto que en la realidad, y que esto, el boca a boca, ha surgido en Getafe, ha sido muy difícil. Al igual que el tema de los administradores de las fincas, de los propietarios, muchos de hecho ni siquiera se quieren poner a trabajar. O sea, son ellos los que realmente le dicen que no a la comunidad de propietarios. La rehabilitación es muy importante, y nosotros a través de los fondos europeos, como yo decía, pues bueno, evidentemente, como ellos nos han dado la gran oportunidad de poder hacer esto, y vamos a seguir haciendo. Ahora, siempre, cuando llegue el plan estatal de vivienda, también estará en comentaros también que estamos trabajando con los vecinos y vecinas, que no pensábamos que íbamos a llegar a esto, pero al final en un proyecto de comunidades energéticas. Al igual que hablamos de derecho a la vivienda, tenemos también derecho a la energía. A través de comunidades energéticas, lo que estamos haciendo es comunidad. Todo esto lo hacemos con los vecinos y vecinas. Sabéis que se está hablando mucho de las placas fotovoltaicas, de las placas solares. Las comunidades energéticas es una de las partes que tenemos que empezar a trabajar. Lo comentaba bien David, la energía va a ser muy importante. Primeramente, lo hemos visto con el tema de la guerra de Ucrania, cómo han subido nuestras facturas de la luz, ¿vale? Enseguida. Ahora ha bajado un poco y estamos un poquito ahí. Un poquito estamos. Las comunidades energéticas, lo que se pretende con esto es que desde un edificio, aunque parezca un poco, lo voy a explicar un poco así, como si tuvieras un enganche desde un edificio, tú lo que haces es que generas energía y se traslada a toda una comunidad. Puede ser este edificio y que vaya aquella comunidad, aquella comunidad. No es tan fácil como esto, pero esto hay que empezar a trabajarlo. En cuanto suba el petróleo, volvemos otra vez a lo mismo. Y lo vamos a ver muy cerca. Estamos aquí al lado. Pero sí es verdad que nosotros desde Getafe, desde la MSV, que llevamos este proyecto de comunidades energéticas, ya tenemos 35 personas que están trabajando en ello, que ya cada vez se van uniendo cada vez más, porque entre ellos lo van oyendo, lo van trabajando, y lo que trabajan también en toda esta formación muy importante es cómo leer la factura de la luz. Nosotros a través de Hogares Saludables hemos enseñado a cómo hacer la lectura de tu factura de la luz. Y a lo mejor no te viene bien que sea Iberdrola, no te viene bien que sea Naturgy, es que a lo mejor tiene que ser el piso. Pero es cierto que el ahorro en esa factura existe. O sea, es que es real. Hemos ayudado pues, a casi 4.000 familias a que tengan una bajada de la factura. Esto es muy importante. Que nos parece que estamos hablando de otras cosas, de otro mundo. No, es real. Es real. Yo, como concejal de vivienda, evidentemente cuando entré a ser concejal de vivienda y me lo soltaban, y dije, ¿qué estáis diciendo? Pero es imposible. Pues es real. Es real. Y además, también hay una parte que creo que nos pasaba antes, ¿no? Tú te metías en Iberdrola, da igual, por poner la que sea, y te hacían pues un año de permanencia. Ahora no, porque ya saben que la gente se está moviendo. Ya no es como antes, que tú te dejabas el año y te tirabas pagando luz pues al tiempo,
o gastando energía o calefacción o lo que sea, que está claro que hay que tener en cuenta que eso también es un gasto, que además, como hablamos de alquiler, también hay que tener en cuenta que está de alquiler y todos los gastos de los demás, que eso no se cuenta, que ahora hablaré también del Plan Vive, al compañero, y se nota la diferencia, de verdad se nota la diferencia. Entonces, en esto hay que empezar a trabajar también. Nosotros desde el ayuntamiento hemos tenido muy buena acogida y muy buenas respuestas. Somos pioneros en al final conseguir lo que estamos consiguiendo. Evidentemente que no tenemos mecanismo ni presupuesto para poder hacerlo, y darle gracias evidentemente al gobierno de España que realmente nos está ayudando a que, bueno, hacer mejor la vida a nuestros vecinos y vecinas, una vida más linda, asequible y confortable en el día a día. Quiero comentar una parte del Plan Vive, que tampoco se ha dicho, es el tema de los suelos supramunicipales. Se los han regalado. Los suelos han sido regalados. Encima de que se los regalan, se han puesto en manos de promotores privados para hacer viviendas de protección. Pero además de todo esto, el problema que están teniendo ahora mismo es el escenario de que las viviendas no son habitables. En la gran mayoría, nosotros tenemos una parte que ha sido en el barrio de Buenavista, que bueno, ahí parece, hay que decir la verdad, no vamos a poner todo que está mal, son mejores viviendas que por ejemplo la de Molinos. Pero la de Molinos es que se han tirado todo el invierno pasando frío con niños en casa. Se han tirado todo el invierno mandando agua porque ha llovido. Y la Comunidad de Madrid ¿qué ha hecho? A la cabeza, mirar hacia otro lado, cuando los ayuntamientos están al frente de todo y no es nuestra competencia. Volvemos a repetirlo, porque cada vez que nos lo dices que parece evidentemente que somos el ente que el vecino y la vecina van a hablar con nosotros, pero es que es así. En política estamos para hablar con el que está ahí, hacer política pública, para estar con nuestros vecinos y vecinas en todo el momento. Y es cierto, pero que hay veces que no tenemos las competencias. Yo, comentaros del Plan Vive, comentaba él, es que nos cobran el IBI, pero es que encima de una forma lineal, porque no tiene separación horizontal en el edificio, y se han encontrado eso, y eso tampoco se puede permitir. No hay que decirlo aquí claro, que es cierto que tiene que estar, hay que estar, ser consecuentes, y hay que decir, si yo tengo un edificio público, el que se hace cargo es el ayuntamiento. Yo no miro hacia un lado. O sea, a mi vecino le pasa, al vecino de nuestras viviendas, ¿sabes bien claro? Si tiene un problema de estructura, pues tendrá que ser nosotros, nos ponemos ahí, aunque la constructora lo haya hecho mal, al final el referente es el ayuntamiento. Creo que lo somos para todo, tengamos la culpa, competencias o no. Pero es normal que los vecinos y vecinas vengan a hablar con los que estamos gobernando. Pero cuando está el PP gobernando, no pasa lo mismo. Porque no hacen ni caso. Y eso lo hemos visto. Con 147 viviendas que nos dejaron a nosotros, en el Rosón, en barro, no nos dejaron. La sacaron ellos, sacan pecho de que son suyas, y quien tuvimos que sacarla adelante fuimos nosotros. Entonces, de verdad, que es cierto que necesitamos que tengamos esa conciencia, que cada vez que estemos en la calle, lo diga a todos y a todas, y nos pregunte digan, es que no hacen vivienda, no. Comunidad de Madrid no hace viviendas. Y comentar, que no quería que se me olvidara, los suelos supramunicipales que han dado para el Plan Vive y eran para viviendas sociales. Eran para viviendas sociales, para personas más vulnerables. Y se lo han vendido a promotoras privadas.
lo han regalado. Se la han regalado, eso es todo, no venden. Se le han dado... ¿Que si por las leyes han sacado dinero? No han sacado nada. Se lo han regalado. Y a nosotros, desde los ayuntamientos, tenemos que decir, pues lo que aquí estamos los tres, 0 euros para la vivienda. 0 euros para la vivienda. Claro. Y es cierto. Y es así. Y lo estamos haciendo. Los ayuntamientos al final somos el ente, el eje, que nos debemos a la ciudadanía. Es verdad, el político se debe a la ciudadanía. Y es cierto, tenéis razón, necesitamos vivienda digna, tenemos que luchar por ello. Y nosotros desde aquí, pues bueno, seguir trabajando, seguir luchando, seguir optando a todos los fondos europeos que nos lleguen, al tema de todas las ayudas estatales que hagan falta, evidentemente que sepáis que estamos ahí y que bueno, que estamos al frente de las necesidades de la ciudadanía y creo que los aquí estamos los ayuntamientos, que tan mal no lo estamos haciendo después de todo lo que estamos viendo día. Muchas gracias. Hemos ajustado al tiempo, con lo cual en principio estaba previsto hasta las 8 de la tarde, en principio deberíamos haber acabado. Si hay alguna duda, alguna consulta, pero algo muy breve, bien, y si no, pues aquí se acaba, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Yo quería preguntar una cosa. Este plan de gobierno que está lanzando el Estado, imagínate que en las próximas elecciones ganan PP y Vox y todo lo van a tirar. No quiero pensar. De ahí sale una pregunta. ¿Qué hacemos para comunicarnos con la gente? Porque yo estoy harta de oír, me he puesto mal hasta con gente que todos los políticos son iguales. Y yo, no son iguales. Demuéstramelo. Bueno, vete a cosas, pues muévete, lee. Pero es que la gente tiene ya las ideas preconcebidas y esos votos serán para ellos porque no se molestan en comprobar. Pero ¿qué hacemos nosotros para acercarnos a esa gente y decirles hay que usar la radio, hay que usar la televisión, hay que usar redes sociales, hay que invadir todo lo que invaden ellos para decir nuestras verdades? Porque es que si no, es que se quedan aquí entre 4 personas y se acabó. Entonces esto no llega a ninguna parte. Creo que tenéis que tener en cuenta que las redes sociales son muy importantes para difundir. Muy cortita. Muy cortita, ¿vale? Muy cortita, muy breve. Insisto en el proyecto del colegio rehabilitado para los... porque aquí hay un proyecto en marcha parecido de otra manera. ¿Hay algún servicio común para la gente en esos apartamentos? Bueno, nosotros este proyecto, el proyecto SER, lo que intentamos es generar un ecosistema de cuidados para los mayores, pero se trata fundamentalmente, o está diseñado fundamentalmente para que los mayores actúen con autonomía. Entonces, aunque hay una persona que denominamos gestor de casos, que es un poco el que dinamiza el centro, la idea es que los mayores acudan a su centro de bienestar social, a su centro de mayores, a su médico de cabecera y que hagan vida con plena autonomía. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Dos cosas. Como un futuro alcalde de Gané. Ayer en Carrascal había una asociación de vecinos, pero ha existido mientras gobernaba el Partido Socialista, lógicamente. Una vez que dejó de gobernar el Partido Socialista, pues ya no era necesario. Entonces, lo que sí es verdad que había una casa ahí de los ayuntamientos y eso ahora está ocupado por unos hombres. ¿Sabes tú algo de eso? No sabes. ¿Qué? ¿No propiedad del ayuntamiento? Bueno, la segunda pregunta, si tiene que ver con esto, perfecto. Simplemente decirte que Portugal, en Leganés, pues hay muchísima desidia y hay que moverse. Activamente cuando salimos de aquí, son pequeños detalles de venimos a la zona norte y usamos la vía. Los que venimos a la norte y los